Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de los webinars de la Cámara. Muchas gracias por atender al webinar de hoy, Biometría aplicada a 4 sectores clave de nuestra economía: telefonía, seguros, hoteles y coches de alquiler. Me llamo César Alonso y soy el consultor a cargo de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. En primer lugar, debo informarles que este webinar está enmarcado dentro del programa TIC Cámaras, cofinanciado con fondos FEDER y la Diputación de Alicante. Antes de dar paso a nuestros invitados de hoy, déjenme que les explique el cometido de la Oficina de Transformación Digital. La Oficina de Transformación Digital se creó para ayudar a las empresas de la provincia de Alicante a enfrentarse a su transformación digital y acompañarlas en el proceso. Por este motivo, hemos lanzado el proyecto TIC Negocios, cuyo objetivo es justamente dinamizar la transformación digital en el tejido empresarial de la provincia de Alicante para mejorar la competitividad de las empresas. Para ello, a las empresas que participen en este proyecto se les realizará de forma gratuita un análisis de su negocio y un diagnóstico de sus necesidades o puntos de mejora, y se les recomendará soluciones que den respuesta a esas necesidades seleccionadas entre las propuestas de los partners que participan en el proyecto. Aprovecho para informar a los asistentes que el lanzamiento de la web de TIC Negocios se realizará el próximo lunes 25 de mayo. Ahora quiero saludar a nuestros invitados de hoy, representando a la empresa Facefy, partner de TIC Negocios, Raúl Tapias y Ramón Villot. Buenos días. Bueno, creo que estáis ahí, no os oigo, pero buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, César. Buenos días. Raúl Tapias es vicepresidente de Europa de Facefy Biometría. Raúl tiene conocimientos amplios en administración y dirección de empresas y marketing y ha trabajado en desarrollo de negocio por más de 20 años, con experiencia internacional en más de 5 países. Por su parte, Ramón Villot es responsable del departamento legal de Facefy. En su calidad de delegado de protección de datos y experto en compliance, ha implementado la política de seguridad y privacidad de los datos personales en sintonía con la regularización española y europea en materia de privacidad y derechos de usuarios. Nuestros ponentes de hoy representan a Facefy. Facefy es una empresa con sede en Alicante que es líder global en tecnología de reconocimiento facial y biometrías móviles. Facefy ha desarrollado y diseñado su propio algoritmo y cuenta con más de 40 contratos a lo largo de diversas empresas alrededor del mundo, con más de 850 millones de autenticaciones y con más de 6 millones de usuarios. En el webinar de hoy vamos a dar continuidad al primer webinar que emitimos de este tema, pero con una aplicación concreta en los sectores importantes, muy importantes en nuestra región, como son la telefonía, los seguros, hoteles y coches de alquiler. Bueno, antes de dar paso a nuestros ponentes, déjenme que les explique o que les recuerde la mecánica del webinar. En primer lugar, los ponentes realizaron una exposición de unos 45 o 50 minutos. Tras esta exposición, tenemos un espacio para preguntas. Las preguntas pueden hacerlas en cualquier momento de la exposición o bien en el tiempo de preguntas, pulsando la interrogación que tienen ustedes a la derecha en la aplicación. Una vez terminada la presentación, en el tiempo de preguntas, yo plantearé estas preguntas al ponente y que le dará respuesta, por supuesto. Esta presentación que van a exponer desde Facefy la podemos mandar a los asistentes y el vídeo quedará colgado tanto en la plataforma de la cámara como en la nueva web de TIC Negocios. Por favor, no olviden rellenar la encuesta de valoración al término del webinar. Bueno, sin más preámbulos, doy paso a los ponentes de hoy. Raúl, cuando quieras. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los asistentes por darnos una hora de su tiempo. En este webinar vamos a hacer, como ponía aquí, el volumen 2 de la biometría aplicada a la transformación digital. Al final del webinar del anterior que hicimos, hubo preguntas sobre la aplicación en otros sectores y hemos querido hacer una especial mención en las tecnologías aplicadas a otros sectores. Si bien, como no todos los asistentes que hay ahora estaban también en el anterior, vamos a hacer un breve resumen de cómo llegamos hasta aquí. Y lo más importante es saber si estamos preparados para recibir biometrías y para utilizarlas en nuestra vida cotidiana.
He de decir que el 98% de los dispositivos contarán con software o hardware biométrico en 2022. Esto está comparando con que solo 1 de cada 3 dispositivos móviles lo tenían en 2017. Ahora estamos en 2020 y ya estamos acostumbrados a poner la huella dactilar en el móvil para desbloquearlo. Incluso pues, los que tienen posibilidades de desbloquearlo con la cara, pues ya también lo están haciendo. Con lo cual la gente ya está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas y los dispositivos lo están adoptando. Además, es importante recalcar que la tasa de crecimiento del mercado de la biometría está creciendo un 23% anual, desde los 2,4 billones de dólares en 2016 hasta los 15,1 millones de dólares en 2025. ¿Por qué es esto? Porque la biometría es algo que nosotros tenemos y que no podemos olvidar y que no es hackeable. Y por ello el 70% de los usuarios ya están preparados para una identidad digital. Ya saben utilizar un teléfono móvil desde los más pequeños, y ya sabemos cuando le damos un móvil a un niño pequeño, incluso hasta los más mayores, porque hacemos videoconferencias con las personas mayores. Y la biometría es algo que las personas mayores o los niños o cualquier persona no pueden olvidar o no pueden hackear porque está dentro de sí mismos. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos hoy en día una gran cantidad de violaciones de datos. Violaciones de datos a nivel de suplantaciones de identidad. Todos hemos recibido en algún momento algún email de sospechoso del banco que te pide que pongas las claves. Y esto es para coger las claves y poder hacer un uso fraudulento de tus datos. O gente que se dedica a hackear las contraseñas. Si os fijáis, la contraseña más común que existe es la 12345 y es estadístico. Entonces, esa es muy hackeable, pero ahora nos piden en los entornos que pongamos una contraseña que tenga una mayúscula, una minúscula, un carácter, un número, algo complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos una y esa la ponemos tanto en el banco como en las redes sociales, en el uso del Gmail, etcétera. Con lo cual, en cuanto alguien nos hackee esa contraseña, estamos perdidos en toda nuestra vida. Lo que nosotros hacemos con la biometría es evitar ese tipo de cosas, porque la biometría no es algo que tengas que memorizar, lo tienes. Y nadie puede coger tu cara, arrancártela de tu cara y ponerla en otro sitio para entrar. Eso solo pasa en las películas. Entonces, para interactuar hoy en día tenemos un teléfono y una cara. Nosotros, pensad en vuestro día a día que si os olvidáis el teléfono en casa, volvéis a por él. Pero si os olvidáis la cartera con el DNI, con toda la documentación, a veces no volvéis. Entonces, el teléfono es una parte de nosotros mismos. Y la cara es algo que no podemos olvidar. De manera que con el teléfono y la cara, hoy en día lo podemos hacer todo. Y si no lo hacemos, realmente lo podremos hacer en el futuro. Nuestra empresa lleva más de 10 años desarrollando tecnologías para identificar personas. Tecnologías relacionadas con la biometría, con algo que realmente somos nosotros mismos y no tenemos que memorizar. Hacemos tecnologías de biometría facial, de biometría periocular, solamente la parte de los ojos, de biometría de la voz, de biometría de firma, incluso trabajamos biometrías del comportamiento, es decir, cómo somos nosotros. Pero la más utilizada es la biometría facial. ¿Y por qué es esto? Porque la biometría facial es la única biometría que nos identifica que es comparable con una fuente de datos gubernamental. ¿Y cuál es la fuente gubernamental? Esto de aquí. Un documento de identidad es es la única fuente oficial que hay un registro de caras, de manera que este documento identifica que esta cara pertenece a este nombre. Si yo pongo la cara al lado de este documento y mi cara se parece a esta cara, ya puedo identificar que esta cara es la mía. Eso no lo podemos hacer con una biometría de la voz, porque no hay un registro de voces. Lo que sí que hacemos es utilizar la voz para ampliar el perfil de biometría que tenemos, la amplitud de usos. Con mi cara solo puedo acceder a dispositivos donde tengan cámara. Con la voz puedo acceder a dispositivos, por ejemplo, en un call center para identificarme con la voz. De manera que un primer registro con un documento oficial nos asegura quién somos y registros de más biometrías nos asegura ampliar el número de canales. Y eso nos ha llevado a que, llevando 10 años trabajando con este tipo de biometrías y desarrollando algoritmos propios, tenemos actualmente más de 50 clientes en más de 25 países. Tenemos más de 80 partners entre los grandes integradores de tecnología en esos diferentes países. Más de 10 millones de usuarios utilizan la biometría cada día y por eso hacemos más de 850 millones de autenticaciones. 850 millones de veces que las personas ponen su cara y acceden al entorno, bien sea del banco, bien sea del seguro, bien sea de lo que sea, para autenticarse. Y hacemos 6 millones de registros de personas nuevas cada año. ¿Qué significa? Son clientes que son personas que no son clientes de una empresa y la empresa quiere saber cómo son. Y esto lo hacemos siempre basados en una experiencia de usuario máxima. Es decir,
tratamos de que la colaboración del individuo sea la mínima posible. Nosotros cuando le pedimos a un cliente que ponga la cara, no le decimos que haga, que diga 33, que mueva la cara a la izquierda y que pestañee, simplemente que ponga la cara. Nosotros ya con algoritmos podemos definir si una persona es una persona viva o no es una persona viva. Solamente y sin que esa persona se tenga que mover, no tiene que colaborar. Muchas veces las personas no siguen las instrucciones que le dice el teléfono. Cuando abre una cámara ya se ponen la sonrisa, se atusan el pelo, pero no dice, si la cámara dice muévase, la persona no se mueve. De manera que nosotros utilizamos nuestra tecnología para que no tenga que hacer absolutamente nada, simplemente poner su cara. De manera que para autenticarse, el cliente solamente, y esto no me está funcionando ahora, a ver, esto tenía que, un momento, esto es el fallo del directo. Pues lo vamos a poner así, a ver si funciona así. Pues esto es un problema. Y que funcionaba y ahora no funciona. Bueno, problemas del directo. Funcionaba hace 5 minutos y ahora no. Bueno, cosas del directo, no pasa nada, Raúl. Espera un momento, vamos a volver a arrancarlo. Así se ve que está en directo, ¿verdad? Sí. No funciona. Bueno, pues esto es realmente esto es como cuando Microsoft presenta el Windows 7 y se le cuelga. ¿Qué es lo más importante que tiene que presentar? Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, pues os lo voy a tener que contar y es una pena. Básicamente, cuando la cámara se abre, el cliente simplemente pone su cara y el sistema automáticamente registra, verifica que esa persona es una persona real y le deja entrar al entorno. Además, podemos pensar que la cara puede cambiar a lo largo del tiempo, pero nuestro sistema aprende automáticamente. De manera que la primera vez que le pones la cara y se la pones de manera de frente, pues identifica que tú eres Raúl. La siguiente vez se la pones un poquito de lado y realmente identifica que sí eres Raúl, pero además coge un trozo más de la cara. Y luego coge un trozo más de la cara. La siguiente vez que te pones, tienes bigote, pues identifica que eres Raúl, porque nosotros recogemos 16.000 puntos de la cara y el bigote solo es un trozo. Identifica este Raúl y además a veces tiene bigote, con lo cual enriquece ese patrón. De manera que podemos llegar a tener una tasa de un 99,998% de tasa de acierto. Y eso es para la parte de cuando me registro con mi cara. Pero ¿qué pasa si no sé todavía cuál es mi cara? Lo que hago es enseñarle a la cámara los diferentes documentos para poder acceder. Entonces, esto es, digamos, lo que os quería enseñar en este lado de aquí, que tampoco está funcionando. Básicamente, bueno, lo tenéis en el webinar de la semana pasada. Si dais al play ahí, pues ahí lo podréis tener. No obstante, os lo cuento. El sistema simplemente tiene 3 botones. El primer botón es capturar el anverso del documento de identidad, con lo cual le enseñamos el documento de identidad y el sistema automáticamente captura el documento. Que el sistema lo haga automáticamente es importante porque el usuario no tiene que decidir cuándo es ese momento. Muchas veces hemos visto en momentos en el que tienes que poner tu documento de identidad, en el que el sistema dice, haga una foto. Y cuando haga una foto le preguntan al usuario, ¿la foto es correcta? ¿Se ve borrosa? Si es borrosa, haga otra foto. ¿Por qué le preguntamos algo al usuario si es la máquina la que lo va a utilizar? Nuestro sistema lo que hace es abrir la cámara, le pones el documento de identidad y si es el documento de identidad lo captura automáticamente. Y no le pregunto al usuario si se ve bien o no se ve bien. Luego después al cliente le decimos que ponga el reverso del documento y comparamos el anverso y el reverso para hacer algunas comprobaciones de seguridad. Comprobamos también algunos temas del algoritmo que cierra cada uno de los datos. Y además vemos si el documento se adecua a la morfología del documento. Si al cliente le estamos pidiendo que ponga un documento de identidad y me pone un carnet de conducir, el sistema no lo va a aceptar. Y luego cuando ponemos la cara, el sistema realiza la prueba de vida y compara la cara que le hemos puesto con esta cara. Y con esta experiencia de usuario lo que estamos haciendo es que cuando los clientes están adoptando nuestra tecnología, lo hagan en un porcentaje muy amplio. De manera que si el cliente le pides que haga cosas, cuando se pone en contacto con la tecnología, el nivel de uso baja, en nuestro caso el nivel de uso es muy alto.
Y tenemos un 93% de gente que cuando le des la posibilidad de utilizar la cara para entrar en un entorno, lo utiliza. ¿Y por qué no llegáis al 100%? Porque hay gente que no quiere poner la cara. La transformación digital se hace para que la mayoría de los procesos funcionen mejor, pero no podemos obligar a la gente a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hemos mejorado desde un 80% que tienen otras empresas hasta un 93%, no podemos seguir creciendo porque no podemos ir contra las empresas, contra los usuarios que no quieren poner su cara. Igualmente con la parte de darse de alta en diferentes entornos. Otras empresas consiguen un 50 o un 60%, nosotros conseguimos un 85%. ¿Por qué? Porque hacemos capturas automáticas, porque no requerimos que la gente se tenga que mover para hacer una prueba de vida. ¿Qué nos falta hasta el 100%? Pues que la gente quiera hacerlo todo por el móvil y no quiera seguir oyendo una sucursal bancaria, porque sucursales seguirá habiendo. El concepto es que posiblemente esa tasa irá subiendo a medida que la adopción tecnológica sea masiva o que sea la única. A continuación, doy la palabra a Ramón para que os explique algunos conceptos jurídicos del tema de datos sobre la utilización de biometrías. Gracias, Raúl. Estaba yo viendo en la presentación, a ver si consigo ahora. Estaba yo viendo la presentación que también tengo, que a mí sí me funcionaba, lo que no sé si soy capaz de hacer lo que hacías tú, que era trasladarla, pero bueno, imagino que se podrá enviar también a cualquier interesado para que vea el desarrollo de esa presentación. Lo que estaba diciendo Raúl ahora, que va a desarrollar más adelante, en este caso lo que queríamos era introducir una muy breve, no explicación, sino más bien identificación de lo que va a implicar el uso de datos biométricos para la obtención de un beneficio final que luego estaréis viendo en la parte más comercial de la presentación o de la aplicación de la tecnología biométrica, de software biométrico de reconocimiento a determinados casos de usos. Es decir, hasta ahora estamos hartos de oír y además precisamente al hilo de la situación en la que estamos inmersos, por muchas vías vienen que si la privacidad, que si el derecho a la intimidad de las personas en general, que si es superior a un bien común. No es el caso que nos ocupa ahora, dado que eso sería otra cuestión, sino que lo que nos ocupa ahora es ¿qué hago yo como proveedor de un servicio, ya sea de telefonía, ya sea de residencia, ya sea de alquiler de coches o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir en el traslado o en el desarrollo de esta presentación? ¿Qué hago yo como proveedor de ese servicio para no estar infringiendo la normativa reciente, pero ya bastante desarrollada, de privacidad o de protección del derecho a la privacidad? El dato biométrico, hay datos personales que son nombre, dirección, número de teléfono, email, son datos normales o datos básicos, por decirlo de una forma. El dato biométrico, es decir, la identificación de una persona por rasgos biométricos, no solo la cara, sino la biometría son tecnologías de identificación utilizando rasgos corporales, es un dato considerado esencial. Esencial significa que tiene y que está sujeto a una protección por parte de las autoridades esencial. Dado que esta presentación y este webinar va dedicado a un tipo de desarrollo de modelo de negocio donde se supone que la cantidad de personas que atienden a él es suficientemente grande como para no tener, o como para tener, perdón, una mayor incidencia de protección. Si quieres, Raúl, pasa a la siguiente, por favor, diapositiva, porque este tipo de datos, poniéndonos, y me pongo ahora en la piel del prestador del servicio, de la empresa de telefonía, de la empresa de alquiler de vehículos, de la empresa de hostelería, por ser un poco las que están enfocadas en esta presentación, que dicen, bueno, a ver, yo quiero prestar el servicio, quiero facilitarle a mis clientes la posibilidad de un enrolamiento o de una entrada al servicio mucho más satisfactoria, menos invasiva, cómoda, digital, inmediata y legal. Y legal es, ahora sí que es donde entramos, no yo en este caso, sino aquí simplemente es como una cobertura que cada uno tendrá que buscarse a la hora de realizar el servicio. Pero es decir, aquí hay que tener en cuenta, estamos hablando de una serie de datos cuya mala manipulación entrañan un riesgo importante. Todos habéis visto o hemos oído hablar de la captura, pérdida, robo, como queráis,
o mal uso de los datos, por ejemplo, de un Facebook. Después de haber pagado multas y haber reconocido sus errores, es cuando han tomado la delantera, no, sino ya a toro pasado, vamos a protegernos o a proteger la privacidad de nuestros clientes. Aquí es algo que hay que hacer de inicio, como dicen los juristas, ab initio, es decir, antes de voy a hacer todas las operaciones que el reglamento y que la ley española, que no hace más que desarrollar ese reglamento europeo, me dice para yo poder utilizar la cara, vamos a decirlo así, de mis clientes y poder darles un servicio que está basado en la entrada, en esa comodidad. Yo tengo que hacer una protección de datos que sea adecuada a la finalidad del servicio que voy a prestar. Yo no puedo recoger los datos biométricos de un cliente y no explicarle que eso es para, por ejemplo, que la facilidad del alquiler de un vehículo o de un car sharing o cualquier cosa que se nos ocurra en lo que solo intervenga el Internet y el teléfono móvil, por ejemplo, no sea más que para eso. Yo tengo que hacer un análisis de riesgo diciendo, ¿qué pasaría si yo sufriera un ataque informático donde alguien, entre otros riesgos, por ejemplo, donde alguien pudiera hacerse con las caras de mis clientes y, por ende, el DNI y otra serie de información? Ese análisis, que conlleva una serie de actitudes por parte de la empresa prestadora de servicio, lo que tiene que hacer es establecer medidas de protección. Una, por ejemplo, muy fácil es para una empresa que se dedique, muy fácil me refiero, muy sencilla, una vez que se ha hecho, una empresa que se dedique a prestar servicios y tenga una estructura muy fundamentada en la nube y en el mundo digital, es, por ejemplo, implantación de una ISO 27001 de seguridad de la información. O sea, procesos que van protegiendo todo aquello que yo estoy recibiendo como prestador de servicios de mis clientes. Los datos, los anonimizo, establezco sistemas de criptografía. Eso es lo que dice lo que dice el reglamento respecto a este tipo de datos. Yo tengo que analizar los riesgos a los que me someto y si ese análisis es negativo, yo no debería utilizar este tipo de tecnología. No es que no se pueda hacer, hay que hacerla, pero con mucho mayor cuidado que el que hasta ahora, por ejemplo, pueda tener, vamos a utilizar el ejemplo que usábamos en el anterior webinar, un gimnasio con el listado de sus clientes, donde realmente solo aparece el teléfono de contacto, el email, ya hay un dato un poco más importante que podría ser la cuenta bancaria, pero no hay una obligación de protección o de análisis previo, tanto del riesgo como del impacto que puede haber en el daño a ese cliente o a esa persona física de lo que sería una ruptura, pérdida, sustracción de datos. Es decir, cuando, por ejemplo, un tratamiento es a gran escala, una pequeña empresa que tiene 30 clientes no hace tratamientos a gran escala. Un tratamiento a gran escala podría ser el de una empresa de telefonía. En el momento no está definido qué es gran escala, es un poco sentido común, pero cuando hay ya un número importante de personas físicas aportando datos personales y más de datos biométricos, es cuando la evaluación de impacto, el análisis de riesgo, el tratamiento personalizado de esos datos, la información absolutamente fiable y cuanto más verídica y más clara posible, es lo que va a permitir que yo, sin ningún problema, yo como empresa prestadora de servicios, pueda dar el servicio habiéndome cubierto por respeto a la ley y por respeto a la privacidad del cliente final, que al final es a quien me interesa tener. Luego, más adelante, si queréis, podemos entrar en detalle sobre esto, porque yo creo que lo importante de esta presentación es la parte de la aplicación en el negocio de la tecnología. O sea que, Raúl, te devuelvo la palabra. Ok. Pues vamos a ver cómo aplicamos esto a los sectores que hemos dicho en el índice. Vamos a aplicarlo al sector de la telefonía para realizar la activación de las tarjetas SIM de manera 100% online. Actualmente están obligando a la personación física para identificar las tarjetas. Si nosotros eliminamos esa necesidad de ir a una tienda física, podemos aumentar nuestros canales de venta, porque la gente que recibe una tarjeta SIM online puede identificarse. En la parte de seguros, igual, vamos a explicar
cómo se contratan seguros en cualquier momento y en cualquier lugar con una prueba de vida, identificándonos nosotros. Y así aumentamos, obviamente, también los canales comerciales y los seguros temporales. Un seguro que quiero hacerme en una estación de esquí, de repente, sin tener que haber ahí una sucursal de seguros. En la parte de hoteles, pues igual hacer el tema del pre-check-in con validación de los documentos de identidad. Así estamos eliminando las esperas en recepción y además, con el tema del COVID, pues eliminando los contactos físicos entre huéspedes y entre la persona y la parte de la recepción. Y en Rentacar, pues similar a la parte de hoteles, ese pre-check-in con validación de los documentos de identidad y de conducir, que además de eliminar las esperas, lo que hace es aumentar la diferenciación con respecto al resto de empresas. Comenzando con la tecnología, indicaros que, bueno, pues conocéis que en España hay más de 3.700 operadores con licencia de telefonía móvil. Hay muchísima competencia, pero hay 5 grandes grupos que lo copan casi todo. Y además, 629 de esos operadores utilizan la red de esos operadores, que son los operadores móviles virtuales. Con lo cual, esos 5 grandes grupos lo copan todo. ¿Y qué pasa? ¿Que el resto no pueden hacer algo, no tienen clientes? Bueno, pues pueden llegar a hacerlo si se adelantan estos 5 grupos con tecnologías emergentes y tecnologías de identificación que nosotros proveemos. ¿Por qué es? Porque desde el 11M todos los usuarios de teléfonos se tienen que identificar por el tema de que puedes activar una bomba con un teléfono móvil. Antes comprábamos una tarjeta SIM de prepago y no tenías que poner nada. Ahora incluso una tarjeta SIM prepago tienes que rellenar un formulario, pues bueno, pues si veis la cámara de todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que no es operativo tener que hacer eso físicamente. La operadora que tiene que registrar la identidad le obliga a ir físicamente a una tienda y perder, pues para una tarjeta SIM que puede ser 10 euros, pues perder a lo mejor 10 o 15 minutos identificando a alguien. De manera que la solución es la identificación remota, el onboarding digital que nosotros hemos contemplado, porque el cliente solo necesita un teléfono, que lo lleva todos los días, y necesita una tarjeta SIM que se ha comprado y necesita su cara y su documento de identidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues el cliente lo primero que hace es la tarjeta SIM que se ha comprado, abre el blister y se encuentra esto delante. Y esto delante es una tarjeta SIM que tiene una numeración. Esta numeración la ponemos en la cámara. También mostramos el anverso del documento, el reverso del documento y la cara. ¿Y con eso qué hacemos? Pues primero hacemos capturas automáticas. El cliente no tiene que teclear datos o números porque simplemente pone el documento de identidad a la cámara y la captura se hace automáticamente. Se verifica la existencia de esa SIM en el mercado y se comprueba que es una SIM correcta, que está libre. Luego después se analiza la morfología del documento de identidad. Cuando yo le pongo el documento de identidad, estamos analizando que es un documento válido porque en España tiene un logo aquí que pone España, hay una serie de colores, la fotografía es en escala de grises y no es en color, hay otros países que lo tienen en color, con eso verificamos que el documento es correcto. En el reverso también aparecen otros datos y verificamos algunos algoritmos de control. Si os fijáis en esto, estas 3 líneas que hay aquí detrás en el documento de identidad se llama MRZ. Y al final de la segunda línea veis que hay un número, en mi caso es un 2. ¿Qué significa? Que eso es la composición algorítmica de todos los datos que hay en el documento. Verificamos que todo eso es correcto. Y cuando al cliente le decimos que ponga la cara, no le decimos que sonría, que mueva, etcétera. Simplemente analizamos con una prueba de vida pasiva que el cliente es una persona real. Y comparamos esta cara con esta cara. De manera que definimos quién es la persona. Con esto identificamos tanto la tarjeta SIM como la persona. Y podemos hacer una solución 100% de manera digital. ¿Qué hacemos con esto? Nos diferenciamos. Ahora mismo esos 5 grandes grupos, cuando compráis una tarjeta de teléfono a esos 5 grandes grupos, tenéis que ir a un local personal a abrirlo. Si hay una empresa, y que las hay, nosotros tenemos algún cliente que hace la identificación 100% remota, cuando te llega una SIM a casa por venta online, porque todos los grupos venden tarjetas SIM online, no tiene que ir una persona a una tienda física, directamente la puede hacer 100% online. Incluso podemos generar nuevos canales de venta por impulso. Podemos ir a un kiosco de prensa y comprar el periódico o la revista que nos guste y comprar una tarjeta de telefonía. Porque la persona que atiende el kiosco no tiene que identificarte, te identificas tú después. La tarjeta no viene activada y la activas directamente. En el sector de los seguros, bueno, pues la situación en España, como en el mundo entero, es que cuando vas a asegurar un bien, pues primero la empresa aseguradora tiene que confirmar el estado del bien asegurado. Si el bien asegurado eres tú porque quieres hacer un seguro de accidentes o un seguro de vida, tiene que comprobar que tú estés correctamente.
Por eso muchas veces se recurre a periodos de carencia o a tener que ir físicamente a una agencia a poder hacer el seguro, porque así te veo la cara. Con la identificación digital se puede evitar esto. Con un simple móvil, igualmente que antes, el cliente solo necesita un móvil, identificar qué es lo que quiere asegurar y su documento de identidad y su cara. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que estáis en el aeropuerto y con todas las preparaciones de la maleta, etcétera, se os ha olvidado contratar un seguro de viaje. Y el seguro de viaje, pues bueno, vayamos a donde vayamos, puede ser interesante. Entonces vemos un cartel en el aeropuerto que dice, contrata tu seguro en menos de 1 minuto. Y hay un código QR. Cogemos el teléfono, capturamos el código QR y accedemos a la web de contratación del seguro. Ahí identificamos dónde va a ir usted. Voy a ir a Estados Unidos. ¿Cuándo va a ir? Ahora mismo, es que estoy en la cola de espera del avión. ¿Cuántos días va usted? 7 días. Ahora, a continuación, ponga su documento de identidad. Perfecto, es que ahora quiere saber el seguro quién soy yo. Bueno, pongo el anverso del documento. Pongo el reverso del documento. Pongo mi cara y ya sabe el seguro quién soy. Y ahora lo que falta es pagar. Bueno, pues introduzco los datos de la tarjeta de crédito y pago. Con eso podemos hacer un seguro de viaje en la propia cola de embarque del aeropuerto. ¿El sector hotelero? Bueno, pues el sector hotelero, nosotros sabemos que en España, España es el segundo destino turístico del mundo y estamos viendo ahora mismo que el tema del COVID y nos puede poner en riesgo uno de los motores de nuestra economía. Este caso de uso era igualmente un caso de uso hace 6 meses, pero ahora es un caso de necesidad más que un caso de uso. Y el tema es que todas las personas que van a un hotel tienen que pasar por recepción. ¿Y por qué es esto? Pues porque las entidades, digamos, que velan por nuestra seguridad, como la policía, la Guardia Civil o la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra en ciertas localidades, requieren controlar la movilidad de todas las personas. Entonces, requieren de los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos una fotocopia del documento de identidad y una constancia de que alguien ha estado en un hotel, cuando entra y cuando se va. Y esto, en una operativa tradicional, pues requiere tiempo de espera en recepción y interacción de usuarios entre ellos, digamos, huéspedes entre ellos y huéspedes con recepción. Si nosotros trabajamos la tecnología de onboarding para evitar que la persona esté en contacto con la recepción, estamos ganando en experiencia de usuario y estamos minimizando el riesgo de contagio. Entonces, el concepto es, antes de llegar al hotel, que el usuario haga todo el preregistro y cuando llega al hotel y le entregamos la llave, en ese momento se produce una comunicación digital a las autoridades. No hace falta ya mandar fotocopias, ya se puede mandar por un servicio web. ¿Cómo se haría? Pues imaginaos, por ejemplo, que yo voy a una cadena X. No vamos a dar nombres porque no es el concepto. Pero voy a una primera cadena X y es la primera vez que visito el hotel. El hotel quiere saber quién soy yo. De manera que yo en mi casa, 2 días antes, tranquilamente en el sillón, cojo mi teléfono móvil y me identifico. ¿Qué hago? Le pongo mi documento de identidad por delante y por detrás y le pongo mi cara. Y luego, después de ello, pues elijo la preferencia de habitación, etcétera. Con lo cual, el hotel ya sabe quién le va a recibir y cuáles son los documentos que tiene la persona que le va a recibir. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vuelve a ese hotel? Yo me gusta el hotel X y vuelvo el verano que viene o vuelvo dentro de 15 días. No tengo que hacer otra vez la parte de poner la cara, poner el documento, solo pongo la cara, porque el hotel ya tiene mis datos, de manera que lo que necesita es la cara para saber que soy yo otra vez. De manera que le pongo la cara, comprueba que la cara es la cara que se registró originalmente y de la base de datos extrae los documentos de identidad para poderle pasar a las autoridades competentes. Pero no tengo que poner otra vez el registro. De manera que la experiencia de usuario es máxima. Quiero volver al Hotel X, pongo la cara a mi teléfono móvil y con esto ya estoy preregistrado. Al final del proceso de registro, por ejemplo, podría el cliente recibir un código QR. Un código QR que es la finalización del proceso de registro y que le identifica. ¿Qué hacemos cuando llegamos al hotel? Pues tenemos 3 opciones. Desde la manera menos tecnológica, pero ya es mucho más tecnológica que la que hay originalmente, y la más tecnológica. Podemos acudir a la recepción con el código QR, de manera que le enseñamos el código QR a un lector, la persona de la recepción lee el código QR, identifica quién eres y directamente le da la llave. ¿Hay una interacción personal física? Sí, pero mucho menor que la que hay actualmente cuando tiene que fotocopiarte documentos, pedirte datos, teclear el ordenador delante tuyo. Digamos que la interacción normal sin tecnología en una recepción puede estar en 5 minutos, de esta manera está en 30 segundos. Las colas se están reduciendo en 6 veces o en 10 veces. Y eso es la manera más tradicional. Enseño el código QR y la recepcionista me da una llave.
¿Cómo podemos procesar tecnológicamente mucho más avanzado esto? Generando una máquina de llaves. Ya vemos que las llaves de las habitaciones son llaves tipo tarjeta. De manera que hay máquinas de llaves que simplemente les enseñas el código QR con el teléfono, identifica quién eres y te da la llave como un cajero automático. Con eso no hay interacción de personas y simplemente estás haciendo una expedición de llaves. No hay contacto, no hay posibilidad de contagio. Y por último, la parte, digamos, más avanzada es poner un chip en la puerta. Los establecimientos hoteleros, todos los establecimientos hoteleros hoy en día, salvo los que tengan llave de girar, que ya son muy, muy raros, los que tienen tarjeta tienen cerraduras compatibles para poder abrir con un teléfono con un simple chip. Es meter un chip dentro de esa cerradura y con el teléfono se podría abrir. De manera que una persona que se registre en su casa y que directamente le digan en el teléfono, usted va a la habitación 325, entra en el hotel, sube al piso 3, va a la habitación 325 y poniendo el teléfono en la puerta se abre. En ese momento en que la puerta se abre, el sistema identifica que la persona está dentro del hotel y en ese momento se manda la comunicación a las autoridades, Guardia Civil, policía, etcétera, para indicar que la persona ha llegado. Y por último, el ejemplo del sector rentacar. Igualmente, con la competencia que tenemos en el mundo entero, en cualquier sector, el sector rentacar no podía ser menos. Existen actualmente 800 empresas de alquiler de coches registradas para operar en España. Pero claro, hay algunas que son muy locales y la mitad del volumen de alquileres está concentrado en 10 de ellas. De hecho, cuando salimos de un aeropuerto, siempre vemos la mayoría de esas 10 empresas puestas pues, en diferentes boxes para que cuando sale una persona de un viaje, elija dónde ir. ¿Y cómo elegimos? Pues muchas veces elegimos por la que tenga menos colas, o si ya tengo un preregistro, pues voy directamente a Avis. Entonces, bueno, perdón por decir marcas, pues a una, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo ya tengo un preregistro con una, llego al hotel y justo tengo que ir, al aeropuerto y tengo que ir a esa que es la única que tiene 10 personas en la cola. Y no puedo ir a la marca B o la marca C que no tiene ninguna porque ya tengo registrado eso. Cuando no tienes elegido, puedes elegir cola, pero sigue siendo una cola. ¿Qué pasa si utilizamos las soluciones de identificación? Podemos hacer un pre-check-in, de manera que nosotros contratamos el coche de alquiler en el origen y con un teléfono móvil hacemos el preregistro de ese coche. Entonces, utilizamos el teléfono móvil y en este caso, bueno, pues le tenemos que poner el documento de identidad y el documento de conducir. Pero poniendo estos dos documentos y la cara ya tenemos preregistrado el coche. Para retirar el coche también podemos utilizar la cara. Podemos utilizar la cara para identificar que somos las personas que nos identificamos originalmente y queremos recoger las llaves del coche. Entonces, el registro original sería igual que el hotel. La primera vez que alquilo, pues tengo que poner todos los documentos de identidad y de conducir y luego la cara. La segunda vez que alquile en esa misma marca, pues como ya tengo todos los documentos registrados, simplemente pongo la cara y con la cara ya tengo el pre-check-in hecho del cliente. Al final del proceso, pues igualmente, o recibimos un código QR o un número de un casillero donde puedo recoger las llaves. Cuando llegamos a destino, en vez de tener que ir a hacer cola cuando llegamos cansados de un viaje de 5 horas o de 12 horas, directamente podemos pasar por recepción para un trámite mínimo que es enseño el código QR y la persona de recepción lee el código QR y te da la llave del coche, porque ya sabe quién eres, cuándo vas a venir y qué tipo de categoría de coche te va a corresponder. O la segunda manera es, no hay una recepción, directamente hay una caja de llaves. Digamos los típicos boxes de que hay un montón de cajetines de llaves y tienen números. Bueno, pues vamos al número 16. En el número 16 hay un código QR. Yo lo que hago es leer el código QR con el teléfono y con el teléfono mismo pongo mi cara para identificarme. Porque la cámara está aquí. Con eso, el casillero se abre automáticamente con una cerradura remota, cogemos las llaves y conducimos el coche. También podría hacerse poniendo una caja de llaves con cámara. Pero ¿qué pasa? Que una caja de llaves con cámara es una tecnología muy cara. Y estamos pensando que la tecnología ya la lleva el cliente. En las tecnologías que nosotros aplicamos, el cliente está llevando el hardware. Hemos oído muchas veces que la tecnología que tenemos en un teléfono móvil ahora es superior a la que llevó el hombre a la luna en el año 69. Aprovechemos esa tecnología. Si el cliente ya lleva un ordenador muy potente con cámara aquí, ¿para qué vamos a utilizar cámaras en otro sitio? Hay momentos en los que sí lo necesitas, pero en este caso, pon un código QR con una caja
y directamente es un chip en la cerradura para abrir la caja, pero no tienes que poner una cámara. A nivel de casos de éxito, podemos deciros que la gran mayoría de casos de éxito que tenemos son casos ligados al entorno bancario, porque en los últimos años son las empresas que se han preocupado por saber la identificación de sus clientes, bien por su propia seguridad o bien por normas gubernamentales, porque existen unas normativas de prevención de blanqueo de capitales que obligaba a los bancos a hacerlo. No obstante, el nivel de clientes de otros sectores que tenemos demanda actualmente es muy amplio. Ya tenemos clientes de sectores de telefonía, de sectores de seguros, de sectores de médicos, pero ya en este año 2020, pues tenemos un número importante de otros sectores, como los que hemos hablado hoy, sector turismo, que están interesándose por la tecnología. Bien sea para agilizar y mejorar la experiencia de usuario, para diferenciarse de la competencia, o bien sea por los entornos de proximidad, como el sector turismo actualmente, para salvar la temporada 2020 y poder posicionarse de cara a la nueva normalidad que nos están diciendo los medios. Ya por último, quería decir simplemente los puntos clave. Los puntos clave es que la biometría facial está presente en todos los sectores y además que es muy utilizable. Todas las personas tenemos un teléfono móvil y ese teléfono móvil estamos acostumbrados a poner la cara. Todo el mundo le gusta hacerse un selfie cuando llega a un monumento, con lo cual poner la cara hoy en día al teléfono no es algo que sea intrusivo. Además, nuestra tecnología es segura y precisa. Es segura porque todos los procesamientos que hacemos de biometría se tokenizan, se hace un patrón que se encripta y no hay ninguna manera de conseguir de ese patrón llegar a la biometría original. Y además, requerimos que la interacción del usuario es mínima. No necesitamos que se mueva, que sonría, que haga cosas especiales a la cámara. Simplemente muéstrate la cámara como eres. Y realmente nosotros hacemos el check-in de si es una persona real, o es una foto, o es un vídeo, o es una persona con una careta, etc. Y por último, cuando decimos es escalable, lo que queremos decir es que cuando nuestros clientes prueban nuestra tecnología para un proceso concreto, siempre ven los beneficios del uso, ven el incremento de uso por parte de los clientes, la aceptación por parte de los clientes y siempre, cada vez más, están metiendo esos procesos de biometría para autenticación y para registro en todos los procesos que tienen dentro de su mismo aspecto. Y cada vez estamos utilizando la biometría para más sectores. Esto es todo por lo que quería enseñaros. Estoy dispuesto, tanto yo como Ramón, a las preguntas que consideréis. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Raúl. Creo que la una exposición que nos has situado en cómo aplicar esta tecnología tan interesante y que además tenemos a la palma de la mano a nuevos, bueno, no nuevos procesos, sino los procesos que ya están establecidos en diferentes sectores, y creo que has puesto ejemplos muy claros. Surgen algunas preguntas que voy a trasladar. Inicialmente nos pregunta Camilo, por ejemplo, si el sistema es válido con documentos de identidad de cualquier país o solo reconoce los de algún país en concreto. Bueno, pues contestando a esa pregunta, a ver, nosotros tenemos tecnología en 25 países, con lo cual ya te decimos que en 25 países ya tenemos los documentos validados. Nosotros, nuestros algoritmos de detección de inteligencia artificial que detectan documentos de identidad, lo que hacen es comparar ese documento de identidad contra un patrón, con lo cual nosotros lo que hacemos es generar patrones de los documentos de identidad. Nosotros ahora mismo no tenemos los cientos de países que puede haber en el mundo, pero porque no tenemos clientes ahí. Nosotros simplemente diseñamos los patrones a medida de lo que necesitamos. De manera que cuando tuvimos que diseñar el patrón español, pues lo que hicimos es analizar cuál es el patrón español del documento, analizar que tiene un logo, que tiene unos colores, que tiene unos textos posicionados en un entorno correspondiente, los grados de color de la fotografía, etcétera. Nosotros generamos el patrón. ¿Y qué podemos extraer de este documento? Pues podemos extraer todos los datos que aparecen a nivel texto que estamos leyendo, tanto los que leemos como los que no podemos leer. Hay veces que hay documentos, no el español, pero sí en otros países de Latinoamérica, que tienen códigos de barras o que tienen códigos QR. Nosotros leemos con nuestra tecnología el código QR y vemos la información que está detrás de ese documento. Así que la respuesta es que sí, que actualmente tenemos identificados 50 países y los pasaportes y documentos de conducir de varios países, y podemos incorporar cualquier otro país. Entendido, muy interesante. A ver, hay otro ponente, otro asistente que nos hace una pregunta, pero tengo que pedir que si no la conteste, porque hemos tenido un problema técnico y se ha borrado. Bueno, preguntaba si las fotografías, eso lo contestasteis en el otro webinar, se almacenan o no se almacenan.
Bueno, Sí, sí, a eso ver, lo puedes nosotros, recontestar tú o Ramón. sí, podemos Sí, recoger, sí, no hay problema. A Sí, ver, las fotografías, o no sé, Ramón, si quieres contestarlo tú, como quieras. no, a ver, es que tiene esa pregunta tiene un aspecto técnico y uno imagino que además deriva al legal. Es decir, Vale, pues si quieres, empiezo yo con el técnico porque es claro, el usuario. A nivel técnico, nosotros capturamos una fotografía, pero cuando capturamos una fotografía, realmente la cara de Raúl, sea guapo o sea feo, no le interesa a nadie. Lo que le interesa saber son las distancias. Lo que necesita saber es la composición biometría. Entonces, nosotros, de esta cara que veis, nosotros recogemos 16.000 puntos. Y esos 16.000 puntos los pasamos a un algoritmo. Generamos un patrón de biometría que pesa solo 6K, que luego que lo primero que tiene es un patrón de ceros, unos, y ese patrón es el que guardamos. La próxima vez que Raúl se ponga más guapo o más feo delante de la cámara, generamos otra vez el patrón y comparamos contra el patrón original. Nosotros no almacenamos caras, generamos distancias, generamos patrón biométrico y almacenamos ese patrón. Y lo bueno es que además el patrón biométrico que almacenamos no se puede hacer una ingeniería inversa, no se puede llegar del patrón a la cara de Raúl. Simplemente se puede hacer desde la cara al patrón y no del patrón a la cara. Entonces, la respuesta es no almacenamos cara. dicho esto, evidentemente al final eso que se traduce en un patrón biométrico es un dato biométrico. Es igual que una cara si es reconocible, una huella digital no es reconocible. Tú ves una huella digital, no sabes de quién es, pero sí es un dato biométrico. Entonces, el cliente o la empresa prestada de servicios sí que almacena ese dato, o sea, almacena no, tiene que tenerlo para poder luego hacer el macheo, o sea, lo que viene siendo la comparación de ese cliente que se dio de alta con ese mismo cliente cuando vuelve a acceder al servicio. Entonces ahí es donde está el patrón contra patrón y dice, ah, es Raúl, es Ramón. Y entonces la parte que ya nos va ayudando en la que hablábamos antes de la manera de proteger los datos es que ese patrón tokenizado, primero, no tiene posibilidad de volver atrás, o sea, no se puede reconstruir la cara de 16.000 puntos y es mucho más sencillo de poder anonimizar, pseudonimizar y hacerlo absolutamente impracticable, salvo para el uso que le queremos dar, que es reconocer al cliente Raúl, al cliente Ramón, al cliente César, que ya se dio de alta en su día cada vez que va a acceder de nuevo al servicio. Sí, esto enlaza con una inquietud que en el otro webinar también salió y que ahora reformulo, que es acerca de justamente qué cuidados debería tener una empresa si quiere incorporar esa tecnología. Me refiero a cuidados en el entorno legal, ¿no? Y en el entorno de segurizar los datos o el reglamento de la OPD o cualquier otro ámbito legal o entorno legal que debería tener en cuenta. ¿Por dónde debería empezar una empresa que quiera incorporar esa tecnología? Antes lo decía de forma escueta, análisis de riesgo. Es decir, yo si voy a prestar el servicio, vamos a poner pongamos en el caso de, no sé, no hay que decir marcas, pero antes ha hablado Raúl de operadores telefónicos. Tenemos todos tres en la cabeza, que son quizás los más grandes, aunque luego hay muchos más que luego subcontratan, subdividen. Es decir, antes de prestar un servicio de estas características, el departamento legal de turno, ya bien sea externalizándolo o el propio, tiene que haber hecho un análisis de riesgo. Es decir, me compensa correr el riesgo que puede suponer el hecho de que alguien acceda a un dato, aun sabiendo que ese dato es muy difícil de que tenga un uso distinto del que estoy pretendiendo, dado que son un algoritmo que ha convertido un patrón de 16.000 puntos en una serie de números, que yo lo sé porque soy abogado, ceros y unos, que al final corresponden a una persona. Entonces, habiendo hecho esa especie de deberes, que no son tema baladí, o sea, no es una cuestión de decir, bueno, sí y punto, o sea, es bastante largo el proceso. Yo te digo, por ejemplo, para hacer una comparación y para poder hablar de algo que tengo, que conozco y que he hecho. En mi empresa vamos a utilizar la referencia. Mis empleados, los míos no, ojalá fueran míos, los empleados fichan con la cara. Fichan con la cara, o sea, fichan utilizando una tecnología de reconocimiento facial que lo que hace es reconocer que soy yo, que entro a una hora y que salgo a otra hora. Yo antes de poder utilizar eso y antes de haber obtenido el consentimiento de los empleados, dice, oye, además de que tengo un interés legal por ser el empleador, el que os paga, voy a ir más allá, voy a ser proactivo y os digo, oye, ¿estáis de acuerdo en que utilice vuestros datos biométricos para, yo qué sé, para hacer más cómodo el fichaje? Sí, pero antes de eso yo he tenido que, por si acaso no, porque lo dice la ley, pero evidentemente la ley cuando se transgrede hay quien te la hace cumplir, ya bien sea sancionando,
hay que tener documentado todo el procedimiento que te lleva a poder hacer esa puesta en escena. O sea, una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es, a ver, el impacto entre mis propios trabajadores, o sea, personas físicas, realmente es algo muy gordo. Es una evaluación de impacto, conlleva una serie de procesos, entre ellas una consulta a los posibles afectados. El riesgo. Por concretar, Sí, esa evaluación de impacto se podría, lo has mencionado antes, no sé, conseguir una certificación como ISO 27001 ayuda. ¿Ayuda? Claro, ayuda porque la 27001 lo que hace es, como si dijéramos, documentar todo el proceso que una empresa aplica en su información, la seguridad de la información, ya bien sea, o incluso teniendo en cuenta qué tipo de información se guarda en un armario físico, en un USB, en una nube. O sea, cada uno donde sea. Recomendar, para que según qué tipo de información, dónde debe ser y cómo debe ser guardada, quién tiene acceso a la misma, vale, nominarlos. O sea, que ese tipo de certificaciones nos pueden ayudar a asegurar ese tipo de información y dar los pasos de forma ordenada, quiero decir, ¿no? Evidentemente, claro que sí. Vale, entiendo. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, a ver, una cosa, un momento. He rescatado lo que es la tecnología y voy a ver si puedo ver el vídeo. ¿Podéis ver mi pantalla ahora? Sí. Hay un vídeo, perfecto. Pues no estaba dentro de la presentación, pero por lo menos, aunque sea tarde, lo podemos llegar a tener. Vale. Lo que vamos a ver ahora es la secuencia de un onboarding en la que, según lo está explicando y que tenéis que creer por fe, ahora la vais a poder ver en realidad. Básicamente, nuestra tecnología lo que hace es capturar información sin que el cliente tenga que interactuar absolutamente nada. Entonces, veis que hay 3 botones. Bueno, sí, sigue. Sí. Empiezo otra vez. Bueno, no pasa nada. Es que simplemente es por comentar, has dicho una palabra que me gustaría que quedase claro. El onboarding significa el cómo yo, ¿no? O explícalo tú mejor qué es el... Porque al final, por no usar tecnicismo. El onboarding es un anglicismo, la verdad es que lo utilizamos demasiado, pero es un anglicismo que lo que dice es cómo una persona llega a registrarse en un nuevo trabajo, en una nueva empresa, etcétera. El proceso de onboarding de un nuevo trabajador es cómo entra en la empresa. El proceso de onboarding de un nuevo cliente es cómo entra en la empresa, ¿vale? Entonces, en este caso es el proceso de registro de un cliente, ¿vale? Perfecto. Entonces, imaginaos que esto es la pantalla de vuestro teléfono móvil y entonces, pues, tiene 3 botones, ¿vale? Cuando le damos el primer botón, nos aparece la cámara y le ponemos el documento y lo captura automáticamente. Cuando le damos al segundo botón, que nos está pidiendo la parte del reverso, igual. Si no le ponemos el documento de identidad español, no capturaría nada. Y cuando nos está pidiendo el selfie, igual, le da un botón, la persona se pone delante de la cámara y el sistema automáticamente captura la información. Y en este momento se produce la magia. Aquí está haciendo la prueba de vida, el test de la prueba de vida, y está comparando la persona contra la imagen de su documento. Y aparte de ello, extrae todos los datos que están en el documento de identidad, recortes de las imágenes, etc. Entonces, veis que es un proceso muy rápido que tarda más en contarse que en hacerse, pero cuando hablamos de que se puede hacer un proceso de registro en menos de un minuto, aquí veis que es en 30 segundos. Muy interesante. Sí. Una pregunta que me surge también a mí es si una persona ha evolucionado, se ha dejado barba, como en mi caso, o ha engordado, ha adelgazado, ha envejecido. ¿Eso influye de alguna manera en ese proceso que nos acabas de mostrar? Bueno, realmente el proceso no influye en 2 aspectos. Primero, en el registro original, la gente cuando engorda, etcétera, nosotros cuando recogemos la biometría facial la recogemos desde este lado. De manera que la gente suele engordar por este lado. Si se queda calvo, como es mi caso, pues tampoco es tan importante. Y cuando hacemos esa primera comparación y recibimos que Raúl Tapia es esta cara que estáis viendo, ¿qué es lo que pasa adicionalmente? Que después, cada vez que yo me pongo a la cara, le enseño, como decía durante como estaba diciendo durante la presentación, yo le enseño a la cara que soy yo otra vez. Entonces, como recogemos 16.000 puntos y ponemos una primera parte y no tengo barba, la próxima vez que me ponga delante de la cámara va a ver por el resto de la cara que yo soy Raúl. Lo que pasa es que aquí tengo barba. Bueno, entonces lo que va a aprender es que Raúl a veces tiene barba. Entonces va enriqueciendo el perfil. Y de hecho, cuando nosotros vamos girando, nuestra tecnología, la gente no tiene que estar mirando fijamente a la cámara de una manera recta. Puede incluso entrar con un ángulo de hasta 30 grados. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros, cada vez que entramos, vamos registrando más trozos de la cara. Nosotros incluso, nuestra tecnología permite que, con un número continuado de usos, si tienes un ojo tapado porque has tenido un accidente, cualquier cosa, un parche en el ojo, también puedes entrar.
¿Por qué? Porque tengo el resto de puntos de la cara. Entonces, nuestra tecnología tiene una tasa de acierto de un 99,998% porque está aprendiendo cada vez que está utilizando esa cara. Muy bien, muy interesante. Siguen las preguntas. Elena nos pregunta si tenéis algún cliente usando vuestra tecnología en el sector inmobiliario. A ver, actualmente no, pero sí que hemos hablado con algunos de los clientes para hacer eso. En el sector inmobiliario hay varios momentos de la verdad. Está el momento de la verdad del registro de la casa. Nosotros ahora mismo podríamos poner a la venta la casa del Palacio de la Moncloa porque existen fotos en Internet. Entonces, el primer momento es identificarte como dueño de esa casa y dueño de esa propiedad y geolocalizar tu posicionamiento cuando estás tomando las fotografías. Eso es una primera parte, con lo cual registro yo como dueño. Y luego después la segunda parte es cómo verificamos el tema de las visitas, etcétera. Entonces, el concepto de la biometría facial es útil las biometrías en general, para registrar a las personas que van a hacer ese concepto de la visita a la casa para poder hacer la compra, pues para que no te puenteen, ¿no? Y que primero la visiten por un lado y que luego visiten por otro. Eso por la parte de compra-venta. Y para la parte de alquiler, pues igualmente, la parte de alquiler mucho más frecuentemente es el uso. Hemos tenido consulta de alguna plataforma de alquiler por el hecho de tener que identificar a los propietarios y a los inquilinos. De la misma manera, si tú vas a identificarte en un alquiler con tu cara y con tu documento de identidad, tratarás mejor la propiedad porque ya saben quién eres. Cuando hacemos, me imagino que os habéis visto cuando eres jóvenes, pues hacemos maldades cuando no tenemos nuestra identificación, pero nadie va diciendo por ahí soy Raúl Tapias, acabo de quemar un coche, no es lógico. Bueno, pues entonces en el mundo real es así. Cuando tú realmente te identificas con la cara y con el documento de identidad, ya estás pillado. De manera que el concepto del trato del inmueble es mucho mejor. Te aseguras, sobre todo si hay algún problema en el post en la entrega de la vivienda, cómo poder localizar a la persona original. Y ni que decir tiene, obviamente, que según la ley, en un alojamiento turístico, tienes que dar los datos a las autoridades. Igual que si fuera, tanto sea un alquiler de corto plazo como un alquiler de medio plazo. Siguiendo con las preguntas, Daniel Méndez nos pregunta en qué países de Latinoamérica tenéis ya la tecnología implementada en clientes. Pues en países de Latinoamérica yo creo que solo nos quedan las Guayanas. Habría que decir cuál no, ¿no? Por eso digo, parece que casi cuál no. Yo creo que tenemos desde México hasta Chile, es que de hecho tenemos 10 clientes en Argentina, tenemos 6 clientes en México. Yo creo que tenemos casi todos los países. Yo diría que no tenemos Bolivia y no tenemos las Guyanas, pero fuera de eso, no sé, no lo sé de memoria, pero vamos, que tenemos. Pues nosotros tenemos más de 25 países, de los cuales 22, 23 están en Latinoamérica. César, ¿me permites un matiz al hilo de la pregunta que habían hecho con el tema inmobiliario? Claro. Porque me recordaba una conversación que he tenido con un notario de Alicante hace poco, donde, bueno, el Dirección General de Notariado está intentando implementar la firma a distancia, ellos telemático, y cosa que los registradores se oponen cuando todavía los registros están mandando la información por fax. La pregunta que atañía al tema inmobiliario, además la biometría debe acabar siendo un factor de autenticación a la hora de poder cerrar según qué acuerdos. Ya no solo la parte comercial que decía Raúl, sino el hecho de que, por ejemplo, una reserva de un contrato de arrendamiento pueda ir refrendado con una firma electrónica no certificada o cualificada, que es la que otorga la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero sí avanzada, que es la que otorgaría un sistema que podría establecer que Ramón Villot está interesado en reservar este apartamento y lo deja constancia mediante esta aplicación que utiliza la biometría como un segundo factor de autenticación, no que sea realmente así. O sea, que podría ser también otra aplicación en ese ámbito inmobiliario, efectivamente. Interesante, sí, la verdad que sí. No, yo la verdad es que por lo que estáis contando es de aplicación la misma tecnología en muchos sectores y además en los procesos, como dices tú, de identificación de ya sea clientes o empleados, ¿no? Bueno, en esta línea no tenemos mucho tiempo, pues ya es la una, pero Pedro Tomás nos pregunta, aunque lo habéis mencionado, si hay problemas de suplantación de identidad.
La tecnología está hecha para evitar esos problemas. Nosotros lo que podemos decir es que en todos los años que hemos tenido y en los 850 millones de autenticaciones que hemos hecho, hemos tenido 0 problemas de fraude de identidad, pero porque no es porque no haya habido intentos, es porque nuestra tecnología evita esos intentos. Nuestra tecnología de prueba de vida pasiva evita que la gente utilice una máscara, utilice un vídeo, etcétera. Entonces, los intentos lo va a haber siempre. Pensad, por favor, que por ejemplo, que nuestra tecnología de biometría está puesta en los cajeros automáticos de la Caixa. Hay N cajeros de piloto en Barcelona. Y la gente lo que hace es meter su tarjeta de crédito en el cajero y con la cara saca el dinero, sin poner el PIN. Hemos hecho pruebas de seguridad, todas las que hay y más a nivel de fraude. ¿Que seguirá habiendo gente que intente hacer fraude contra eso? Y nosotros seguiremos mejorando nuestra tecnología, aportando un granito de arena al I+D para poder ir contra esas personas. Si existen antivirus es porque hay gente que genera virus. Si existe fraude es porque hay empresas que lo que tratamos es de minimizarlos. Bueno, pues transmitiros que hay varios mensajes de felicitación y de agradecimiento a la información que estáis compartiendo con los asistentes y yo creo que nos hemos pasado 1 minuto de la hora, vamos a dejarlo aquí, dándoos las gracias por vuestra exposición, que ha sido muy interesante, recordando a los asistentes que por favor rellenen la encuesta de satisfacción y que tendrán a su disposición tanto vuestra exposición, vuestra ponencia como el vídeo. Vale. ¿Queréis añadir Si algo alguno más? nos quiere contactar, no he puesto mi correo electrónico aquí, no sé si ponerlo, mira, lo voy a escribir para que lo tengáis todos, aunque sea un poco, sí. Un poco... Bueno, en cualquier caso, si quieren contactaros, pueden contactarnos La al final de página la web, jornada obviamente. Pero hay gente que le da vergüenza, ¿no? No creo que a las alturas. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el correo electrónico para que si alguien me quiere contactar, ningún problema para aclarar cualquier cosa. Oye, tengo una duda. Yo sé que a la gente le da vergüenza preguntar cosas. En mi sector concreto, que no habéis mencionado el sector de las peluquerías. Bueno, no sé, no se me ocurre nada, pero seguro que habría cosas. Entonces, debatimos sobre cualquier sector. La biometría se puede aplicar absolutamente a todo lo que requiera identificar a alguien. Y con la máxima seguridad. En la presentación estará presente tu correo como el de Ramón. Entonces, bueno, cuando reciban la presentación podrán contactaros si es necesario. Perfecto. Y repito, también si queréis, en la Oficina de Transformación Digital estamos abiertos a solventar cualquier duda que podamos o ponernos en contacto con los ponentes. Repito, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a los ponentes y nos vemos en otra edición de los webinars de la Cámara. Hasta pronto. Gracias, César. Gracias a la Cámara. Muy bien. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.